Buenas tardes, una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Siempre le vamos a pedir a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría para comprender su palabra. Y también le vamos a agradecer a los oyentes que escuchan, que comparten nuestro pequeño programa. Dentro de nuestra poca sabiduría lo hacemos con la mejor intención. Nuestro deseo que a cada oyente algo de lo que hablamos le pueda servir, le pueda agradar. Porque lo que queremos resaltar nosotros es el consejo de Dios. Y cada consejo de Dios es bueno porque Dios nos ama, nos quiere a todos. Ahora vamos a mirar unos versos, compartir unos versos. Lo triste y lo lamentable que es cuando a alguna persona nos llega la muerte sin obedecer a Dios. Es muy triste, muy lamentable cuando nos llega esa hora tan triste, tan difícil que es la muerte, que nos provoca tanto dolor, tanta angustia. Y lamentablemente si nos morimos sin obedecer a Dios, eso es lo más triste y lo más lamentable. Le vamos a invitar a los oyentes a compartir en el libro de Ezequiel, el capítulo 18, y vamos a estudiar el verso 4, y vamos a estudiar el verso 23 y 32. Miremos el consejo de Dios. Dice el verso 4: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que peque, esa morirá. Eso es lo que nos hace notar, nos hace resaltar Dios. Dice que todas las almas son de Él, el alma de los padres como el alma de los hijos. Pero lo triste y lamentable, el alma que peque, esa morirá. También es necesario que nos quede claro qué es el pecado. No lo vamos a estudiar, pero vamos a mirar, recordar en Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 4, eso nos enseña qué es pecado. Y el pecado es transgredir los mandamientos de Dios. Eso es lo triste y lo lamentable para nosotros los seres humanos. Y vamos a ver qué dice Dios para cuando nosotros nos morimos sin obedecer a su palabra santa. Nos dice el verso 23: ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? Miren la pregunta que hace Dios. ¿Acaso me complazco en la muerte del impío? Dice Jehová: ¿no me complazco más bien en que se aparte de sus caminos y viva? Eso es lo que quiere Dios de las personas que somos impíos, de las personas que no tenemos piedad, que tengamos un arrepentimiento en vida. Antes de morirnos, podamos arrepentirnos de todas las cosas que hacemos mal. Y nos vamos a saltar al verso 32. Esto lo dice el Señor Dios: pues no me complazco en la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Miremos de la manera que nos exhorta su palabra este Dios tan grande y tan lleno de amor con nosotros. Dice que Él no se complace en la muerte del que muere, de esa persona que muere en desobediencia ante Dios. ¿Y cómo termina el verso? Dice: convertíos pues y vivid. Eso es lo que quiere Dios, el Señor Jesús, de cada uno de nosotros. Que tengamos arrepentimiento, que tengamos preocupación. ¿Qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros? Vamos a ver unos versos que es muy triste y muy lamentable cuando nos llega la muerte y estamos en desobediencia ante la palabra de Dios.
Ahora vamos a ver en Hebreos el capítulo 9, el verso 27. A veces pensamos que con la muerte se termina todo, que la persona descansa y deja de sufrir. Y no todo termina con la muerte. Miremos después que cada uno de nosotros se muere, ¿qué nos queda? ¿Qué esperamos una vez que nos morimos? Dice, y de la misma manera que está reservado a los hombres el morir una sola vez, y después de esto, el juicio. Miren de la manera que nos habla Dios. Dice que para todos los seres humanos está establecido el morir una vez, y después de la muerte, ¿qué esperamos? El juicio de Dios. Y todos los seres humanos vamos a tener que comparecer en ese juicio. Y vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hayamos hecho, ya sea bueno o malo. Vamos a mirar otra cita bíblica más en Salmos, el capítulo 116, el verso 15. Recordamos que allá en el capítulo 18 de Ezequiel decía que Dios no se complace en la muerte del que muere en desobediencia a Dios. Pero miren la gran diferencia que hace Dios para esa persona que muere en obediencia a su palabra santa. Dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Miremos la gran diferencia. Dice que es estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, de esas personas que mueren obedeciendo a Dios. La gran diferencia, dice que es apreciada, es querida a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Una gran diferencia hace Dios o nos hace ver cuando nos morimos obedeciendo a Dios y cuando nos morimos en desobediencia. Ahora vamos a mirar otra cita bíblica más. Eclesiastés, el capítulo 7. Vamos a estudiar el verso 1 y 2 y vamos a estudiar el verso 4 también. Miremos de cuántas maneras o de cuántos ejemplos nos habla y nos enseña Dios para que podamos sentir interés por Dios y podamos obedecer a su palabra. Miremos los ejemplos que nos dicen. Dice el verso 1, mejor es la buena fama que el buen perfume. Qué importante y qué necesario que es tener buena fama de las demás personas. Dice que es mejor la buena fama que el buen perfume. Una persona puede andar muy bien vestida, puede ser muy elegante, pero lo lamentable cuando se dice mala fama, que una persona es mentirosa, es ladrona, es un estafador. Es muy perjudicial esa mala fama que se habla de nosotros cuando damos motivo para que hablen de nosotros. ¿Y qué más dice? Y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Miremos cómo nos habla Dios. Es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Cuándo es mejor el día de la muerte? Cuando una persona muere en obediencia a Dios. ¿Y qué dice el verso 2? Mejor es ir a una casa en duelo que a una casa en fiesta. Miremos los hermosos ejemplos. Nos enseña Dios y nos dice que es mejor ir a un velorio que a una fiesta. ¿Por qué?
¿Qué más dice? Porque aquello es el fin de todos los hombres, y al que vive le hará reflexionar. Ese es el provecho de una persona cuando va a un velorio. Dice que lo hace reflexionar. ¿En qué condiciones nos vamos a morir? Cuando tengamos que morirnos, ¿cómo nos vamos ante Dios? ¿En obediencia o en desobediencia? Y eso es lo que nos quiere enseñar el Santo Dios. Y nos dice el verso 4, el corazón de los sabios está en la casa del velorio. Miremos lo que nos enseña Dios. El corazón del sabio está en la casa del velorio, mas el corazón de los insensatos en la casa donde hay fiesta. Miremos de cuántas maneras nos habla Dios para que podamos reflexionar, meditar. Nosotros que ya somos padres, que somos abuelos, tenemos que aprender la palabra de Dios y también compartirla con nuestros hijos, con nuestros nietos, para que pensemos si nos morimos, en qué condiciones nos vamos ante Dios. Porque vamos a ver unos versos que es muy importante y muy necesario morirse en obediencia con Dios. Y vamos a mirar en Daniel, el profeta Daniel, el capítulo 12, el verso 1 y 2. Miremos lo que nos enseña Dios por intermedio de este profeta. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca la hubo hasta entonces, desde que existen las naciones, pero aquel tiempo serán salvados todos los que de tu pueblo se hallen escritos en el libro de la vida. Eso van a ser las personas que sean salvadas, los que estén escritos en el libro de la vida. ¿Y cómo se inscribe una persona en el libro de la vida? Por intermedio del bautismo. El bautismo que es de arrepentimiento de pecados. El bautismo bíblico es el bautismo de personas grandes, no de los niños. El Señor Jesús nos dejó su ejemplo. A los 30 años de edad se bautizó el Señor Jesús. El bautismo es para arrepentimiento de pecados, es para las personas responsables de sus vidas. ¿Y qué más dice? Miremos en el tiempo del fin, en el tiempo del juicio. Dice el verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Todos los que estemos en los sepulcros vamos a ser despertados. ¿Para qué? Para el justo juicio de Dios. ¿Y qué dice? Unos para vida eterna. Unos, no todos vamos a ganar la vida eterna. ¿Y qué más dices? Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Por eso que los dos pagos que tiene Dios reservado son eternos. Las personas que sean salvas van a vivir una vida eterna sin límite de tiempo. Y los que sean castigados también va a ser un castigo eterno, sin límite de tiempo, para que veamos
lo triste, lo lamentable que es morirse sin esperanza de una salvación. ¿Y cómo se obtiene la salvación? Por intermedio de la obediencia a la palabra de Dios. Miremos lo que nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, el verso 21 de Filipenses. Todo es enseñanza de Dios para todos nosotros. Y dice el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Miremos la gran enseñanza que nos hace Dios por intermedio de su apóstol. Decía el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. ¿Y cuándo es ganancia la muerte? Cuando una persona muere en obediencia con Dios. Ay, es beneficio la muerte para la persona que se va obedeciendo a Dios. Y ahora vamos a estudiar también en San Juan el capítulo 5, el verso 28 y el verso 29. Casi lo mismo que enseñaba el profeta Daniel. Esto lo decía y lo enseñaba el Señor Jesús. Y esto va a ser real. Esto va a llegar este momento del juicio. Pero no todos vamos a ser beneficiados. No para todos va a salir a favor este juicio de Dios. Dice el Señor Jesús, no os asombréis de esto, porque va a llegar la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todas las personas que estemos sepultados vamos a oír la voz del Señor Jesús, porque el Señor Jesús nos va a venir a llamar. ¿Para qué cosa? Para el juicio de Dios. ¿Y qué dice el verso 29? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida eterna. Esos son los que hicieron lo bueno ante Dios. ¿Y qué más dice? Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación o de castigo. No todos vamos a tener el mismo pago. Dios tiene establecido dos pagos: vida eterna a los que hicieron lo bueno y castigo eterno a los que hicimos lo malo. ¿Cuál de estos dos pagos queremos de Dios? No nos olvidemos que después de nuestra muerte nos espera este gran juicio de Dios. ¿En qué condiciones nos vamos a morir? Esto es para que nos preparemos, para que tomamos conciencia nosotros, con nuestra familia, con nuestros hijos, nuestros nietos. Tenemos que también dedicarle tiempo a nuestra familia para conversar de las cosas de Dios. Miremos en otra parte de la Biblia, nos habla Dios por intermedio de su Hijo Jesús. En Apocalipsis, el capítulo 14, y vamos a estudiar el verso 12 y 13, para que veamos que no solamente con creer en Jesús vamos a obtener la salvación que ofrece Dios. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso es necesario e importante. Dice, acá está la paciencia de los santos,
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en el Señor Jesús. Es necesario guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué más dice el verso 13? Miremos hasta dónde llega el beneficio de guardar los mandamientos de Dios. Dice el verso 13: oí una voz procedente del cielo que me decía: escribe, felices los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Sabemos lo triste, lo lamentable que es cuando llega la muerte al hogar, a la familia. Pero ¿qué nos dice Dios? Felices los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. ¿Qué más dice? Mueren en el Señor, dice el Espíritu, para descansar de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. ¿Y para qué siguen las obras? Para el día del juicio, porque en ese justo juicio de Dios también vamos a tener que rendir cuenta de las obras buenas que hayamos hecho. Si no tenemos obras, no vamos a salvar nuestra alma. Eso también es necesario, que tengamos obras hacia nuestro prójimo. Ahora, ¿tenemos obras? Porque en ese juicio vamos a tener que rendir cuenta de las obras que hayamos hecho. Y qué triste, qué lamentable si no tenemos obras el día que nos tengamos que morir. Versos muy lindos para reflexión, para meditación de todos. Vamos a estudiar la anteúltima cita bíblica y ya vamos a terminar con esta reflexión. Miramos en cuántos libros, en cuántas partes de la Biblia nos habla Dios de diferentes maneras, para ver si nos puede atraer, nos puede seducir con su palabra, para que podamos sentir interés de obedecer, y si obedecemos es para beneficio nuestro. Ahora miremos en ese justo juicio de Dios, lo que nos va a preguntar, lo que se nos va a consultar. Dice Apocalipsis, el capítulo 20, el verso 12. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños. En ese juicio todos vamos a tener que comparecer, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y no nos olvidemos que una persona, para inscribirse en el libro de la vida, tiene que pasar por el bautismo, que es de arrepentimiento de pecados. ¿Y qué más dice? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Por eso tenemos que prepararnos para realizar obras, no solamente por nosotros mismos, sino también por esa persona que padece necesidades, para el que está pasando por situaciones difíciles. Porque todo consiste en amor, los consejos de Dios, y Dios quiere a todas las personas. Por eso pensemos, meditemos, que en ese justo juicio de Dios vamos a ser juzgados según las obras. Es necesario que tengamos obras también para morirnos en condiciones con Dios. Y vamos a estudiar la última cita bíblica
en el libro de Romanos, el capítulo 2, y vamos a estudiar el verso 5 al 10. ¿Por qué nos cuesta tanto arrepentirnos, agarrarnos de la mano de Dios? ¿Por qué es tan difícil de aceptar la palabra de Dios? ¿Por qué motivo? Pensemos, tarde o temprano, todos nos vamos a morir. ¿En qué condiciones nos vamos? Eso es lo que quiere Dios, que meditemos y pensemos. ¿En qué condiciones nos vamos ante Dios? Dice el verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Miremos lo que atesoramos al no arrepentirnos: ira para el día del justo juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no nos arrepentimos. ¿Y qué nos dice el verso 6? El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es necesario que sintamos el vivo deseo de tener obras de caridad para con el prójimo. ¿Qué más nos dice el verso 7? Vida eterna a los que perseverando en hacer bien, buscan gloria, honra e inmortalidad. Porque el premio para los que sean salvos va a ser una vida eterna, una vida de gozo. ¿Y qué más dice el verso 8? Pero ira y enojo a todos los que son contenciosos. ¿Qué es una persona contenciosa? Esa persona que siempre contradice, esa persona que nunca está de acuerdo con lo que dice la Biblia. Muchas veces nos atrevemos a altercar contra los dichos de Dios. Eso es una persona contenciosa. Esa persona que siempre está revocando lo que dice Dios. Por eso dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra que está en la Santa Biblia. ¿Y qué más dice? Sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué más dice el verso 9? Miremos lo que nos espera si no somos obedientes a Dios, si no sentimos la necesidad y el deseo de arrepentirnos en vida. Dice el verso 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que obra el mal, al judío primeramente y también al griego. Esto es para todos, a los judíos y también para los gentiles. De este justo juicio de Dios no se va a escapar nadie. ¿Y qué más dice el verso 10? Pero gloria y honra y paz a todo el que obra el bien, al judío primeramente y también al griego. El griego representa a los gentiles. ¿De cuántas maneras, de cuántas formas nos habla Dios para que sintamos el interés de arrepentirnos y poder obedecer a su palabra santa? Y no nos olvidemos que cada consejo de Dios es para bien de cada uno de nosotros. Le damos gracias a cualquier oyente, a cualquier joven, a cualquier persona que escucha la bendita palabra de Dios. Muchas gracias y nos volvemos a ver en cualquier otro momento.